Este es uno de los misterios más grandes de la Biblia, pero ya a partir de hoy deja de ser un misterio, deja de ser un secreto para usted y para mí. Es el misterio de la piedad, el misterio de la piedad. Vamos a orar y le damos gracias a Dios por esta noche. Para mí es un privilegio. Y proclamemos a Cristo como Rey de este lugar. Señor, te damos gracias, te honramos. Gracias porque un miércoles sencillo, inicio de año, para nosotros la prioridad y el privilegio es poder recibir tu sabiduría, tus consejos divinos, tus principios, tus verdades que nos transforman, que nos renuevan, que nos refrescan, que nos limpian. Gracias, gracias por esta noche, por esta oportunidad de reino y este privilegio. Nos sentimos honrados porque, Señor, tú nos has escogido por tu gracia y tú eres el que pones en nosotros esa disposición, ese querer como el hacer. Aquí estamos firmes, determinados, proclamando a Cristo como nuestro Señor, nuestro Rey, y tu palabra, Señor, como la única y la absoluta verdad. Que fuera de tu palabra, Señor, no hay nada que pueda transformar al hombre. Hoy te damos gracias por tu Espíritu que está en nosotros, tu sabiduría. Oramos por este tema que empezamos a desarrollar el día de hoy. Oramos para que cada miércoles sea tu Espíritu que inspiró las Escrituras, quitándonos los velos, las vendas, la ceguera y aclarándonos un tema tan importante que se fundamenta la sana doctrina, la sana enseñanza. Gracias por este privilegio y esta honra en Cristo Jesús. Amén. El misterio de la piedad. Vamos a mirar Deuteronomio capítulo 29, verso 29. Es el quinto libro de la Biblia. Deuteronomio quiere decir una segunda ley. Dios recordándole al pueblo de Israel otra vez sus verdades. Capítulo 29, verso 29. Dice las Sagradas Escrituras: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas estas palabras de esta ley. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. Le dice Moisés al pueblo de Israel. Pero ¿por qué le dice las cosas secretas le pertenecen a Dios y no al pueblo de Israel? Porque al pueblo de Israel no se le dio el privilegio de revelarle los secretos de Dios. El pueblo de Israel no tuvo el privilegio de que los secretos de Dios fueran revelados. Usted y yo, el pueblo gentil que se hizo a Cristo, que se hizo iglesia, gozamos de ese privilegio. Ahora, que Dios de una manera misericordiosa le dio a Israel destellos de sus secretos, de sus misterios, pero Israel no entendió y desechó a Dios y lo de Dios. A Israel no le podía caber en la cabeza que Dios se haya metido en un carpintero. Eso es lo que vamos a estudiar, el misterio. El misterio de que Dios, siendo espíritu infinito, alto y eterno, se metió en un carpintero y se metió en una familia de estrato 2 o estrato 1 y nació en una olla, porque donde nació era una olla ciudad, y nació en la mejor clínica. ¿Dónde nació Dios su carne? ¿En un qué? ¿En un qué? ¿Y quiénes duermen en los pesebres? ¿Los reyes, los príncipes, animales? Y yo hasta hoy, con todo el respeto, no he visto sanitarios para vacas ni para burros. O sea que usted ya me entendió lo que le quiero decir. Ahí nació el Señor. Lo primero que hizo el Señor cuando nació fue esto: no llorar, sino ¿O usted cree que un pesebre huele rico?
Sí, alguno ha visto, ay pastor, el que en mi casa hicieron el 24. Ay, ese misterio, Dios, el Dios eterno, se metió en un carpintero y todo su proceso, ¿dónde fue criado? Porque por ahí dicen que le trajeron lingotes de oro. Yo no le vi los lingotes de oro a Cristo. No, que el vestido de Cristo era caro. Tampoco le vi que el vestido era caro. Sí, la Biblia dice que era caro, que porque era tubular. ¿A dónde dice que era caro? Si el vestido que pelearon los soldados fue uno de rey viejo que le pusieron, no el que él. No le dijeron a Pedro, usted viste como Jesús. ¿Usted cree que Pedro iba a vestir? Usted camina como Jesús, usted anda como Jesús, usted es del vulgo. Ese cuento que le metieron a uno que el vestido del Señor valía $1.000.000, que hay que andar como el Señor. No, poderoso, que usted pueda tener un traje de 5 millones de pesos, un reloj de 10, pero él vino, ese misterio lo vamos a ver. Zacarías 9:9 dice, tu rey vendrá a ti humilde, sencillo, montado en un burro. Ese fue el perfil del rey, sencillo. El Dios dueño del oro, la plata, la tierra y su plenitud se metió en un cuerpo. Y vaya, mire el estrato donde vivió. Cuando al Señor lo fueron a presentar, ¿sabe qué llevó José y María? 10 palomas que se habían robado en la Basílica de San Francisco. La ofrenda de los pobres. No, que eran ricos. ¿A dónde? Cuando Jesús ya era adolescente, José le decía, anda, tráeme esa viga y cargue palos, mijo. Anda otra, abre un roto ahí que vamos a poner esa viga ahí. El Señor ya estaba asociado. Eso se llama ley de asociación. ¿Qué quiere decir eso? Que él cargando vigas, él sabía que un día tenía que cargar una cruz. Él llegó entrenado a la cruz, cogió a la cruz y la echó al hombro, vamos, con gozo. Hebreos 12:2, ¿no? Reído. ¿Para dónde es que ir? ¿Para el Gólgota? Vamos para allá, mijo. Reído, eso dice la Biblia, no que coma que el cuadro, que la película, que son bonitas. Eso dice la Biblia. Él se echó de madera y se paró, sí, se limpió y reído para la cruz. Entonces, vamos a mirar el mismo Antiguo Testamento en Amós 3:7. Vamos a empezar los miércoles a hablar de un misterio. Esto es alimento sólido, esto no es para niños. El niño hay que decirle, Dios te ama, Dios está contigo, tranquilo que mañana la guapanela le llega. No, es tiempo de alimento sólido, que nos enseñen la palabra. Vamos a empezar a destapar. Ahora, no a creer que esto tan difícil y no entendí. No, eso ya lo entendió mi hijo y no vino hoy. Tremendo, ¿no? ¿Cómo era esto? Como dijo María. A María le dijeron del misterio de la piedad y María preguntó, ¿y cómo era esto? Y dijeron, tranquila, usted solamente esté ahí acostada. Acuéstese, María. Acueste, ¿qué más hago? Nada más, quédese ahí. Que el Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿Y qué? ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Engendró al mismo Señor. Entonces, Amós capítulo 3, verso 7. Si no lo ha encontrado, yo tampoco. Son dos libros que uno... Después de Joel y antes de Abdías. El que está ahí todavía buscando a Amós, dígale a qué horas es. ¿Cuál es la novela que está pegando ahora? Les da pena, ¿no? Hoy ganó las Urracas, le ganaron al Manchester. El Newcastle le ganó 3-0 al Manchester. Porque es lo que a mí me gusta, ¿no? Yo le digo lo que a mí me gusta. Yo no le puedo decir a usted novela porque yo no... Usted ya me entendió, usted sabe que jodiendo. Amós 3, nada, que no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, ¿qué? Los profetas. En el antiguo Israel estaba así, vean. Pero Dios llamó a sus siervos los profetas y les reveló sus secretos. Los profetas eran el fundamento en el Antiguo Testamento. Los profetas eran los hombres
que eran la máxima autoridad de Dios puesta sobre su pueblo en el Antiguo Testamento, los profetas. La autoridad de Dios fue delegada a hombres llamados profetas. ¿Usted por qué cree que Elías oró y no llovió 3 años y medio y después volvió a orar y llovió? ¿O porque Eliseo, que eran los profetas? La autoridad de Dios era para los profetas. Entonces Dios se les reveló al profeta Isaías sus secretos, su secreto, su misterio. Dios se lo reveló a Isaías. Lea Isaías 7:9, Isaías 9, Isaías 11, Isaías 42, Isaías 53, Isaías 54, y es la revelación de Cristo en el Antiguo Testamento. A Isaías fue el único profeta que se le reveló el sacrificio pleno, la obra completa de Cristo en la cruz. Fue al profeta Isaías. Él fue el único que vio a plenitud la obra de Cristo en la cruz. Nadie más la vio, ni en visión, ni en sueños, ni en vivo, ni en directo. Nadie más. La obra completa, el cuadro completo de la obra de Cristo en la cruz está en Isaías capítulo 53 y capítulo 54. No, y los que estaban allí, los 10 discípulos estaban ahí. Los 10 que estaban con él eran 12. Uno había ahorcado, 10 habían ido y uno estaba ahí para que se cumpliese la escritura, pero el que estaba ahí era Juan sosteniendo a María, todos dos ahí temblando de miedo. Y él acá el Señor colgado, y esto en vez de sostenerle allí, el Señor de acá fortaleciéndole, diciéndole: mujer, no mamá, amá, no, mujer, a María, mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. No es que le está diciendo mamá, no es mamá, porque el que ya está cumpliendo ahí, él fue la mamá en su estado natural, en su estado natural. Mujer, he ahí tu madre. Y cuando el Señor está muriendo en la cruz, a las 12 del mediodía, dice la escritura, vino tinieblas hasta las 3 de la tarde y un gran terremoto. O sea que cuando él está ahí en la obra, haciendo la obra en la cruz, todo el mundo salió, ¿qué? A correr. ¿Quién va a quedarse ahí viendo semejante ser? No es que el soldado romano apenas empezó a oscurecerse y apenas empezó a temblar, dijo: ay, verdaderamente este es el Hijo de Dios, este es Dios, este es Dios, este es Dios. Pero salió también corriendo. Su secreto a sus siervos, los profetas. Efesios 3:5. Vamos a leerlo. Le dejé Proverbios 25:2, que habla de que honra del rey es escudriñar todo secreto. Tú y yo tenemos que escudriñar, estudiar, profundizar. Efesios capítulo 3, verso 5. El misterio de la piedad. Extraordinario. Efesios capítulo 3, verso 5. Misterio. Vamos a leerlo desde el 4 o desde el 3. Efesios capítulo 3, verso 3 al 5. Que por revelación me fue declarado el misterio. O sea que el misterio tiene que ser revelado. Son dos palabras diferentes. Las vamos a estar estudiando a profundidad. Como antes lo he escrito brevemente. O sea que los misterios hay que escribirlos. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. ¿El misterio de quién? De Cristo. Misterio que en otras generaciones no era el tiempo, no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál era el fundamento y la autoridad de Dios sobre los hombres que puso en el Antiguo Testamento? Los profetas. Ahora la autoridad de Dios delegada en el Nuevo Testamento hasta el siglo XXI
La autoridad de Dios para la iglesia está puesta en los apóstoles. Los apóstoles. Primera de Corintios 12:28 dice que el Señor puso en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, luego los que enseñan, sea pastor, sea evangelista, sea maestro. Pero los apóstoles, la iglesia poco conoce de lo que es lo apostólico. Porque hoy es una moda, hoy todo el mundo es apóstol, apóstol, apóstol. Yo le voy a dar una señal de un apóstol, unita sola. Como todo el mundo ya se proclama apóstol, una señal de un verdadero apóstol. Un verdadero apóstol es aquel que lo da todo por Cristo. Todo, lo da todo, hasta el gato, el loro, todo lo da todo por Cristo. Ese es un apóstol. Entonces, con esa evidencia según las escrituras, ¿dónde está eso? En Filipenses capítulo 3, verso 4 al 10. Pablo, el apóstol Pablo dijo, lo doy todo y todo lo tengo por basura, porque yo quiero ganar ¿a quién? A Cristo. Ese es un verdadero apóstol. Entonces ahí me dice, apóstol no es el que grita, no es el que tiene, no. Yo miro las escrituras y vamos ahí, Efesios 2:20. Para irle aclarando esta verdad. Para hablarle del misterio de la piedad, pues yo tengo que llevarle al orden de Dios, porque este es el orden de Dios. Edificado sobre el fundamento de los pastores y los evangelistas. Qué pena con los de la alabanza, y con los ujieres. Edificado sobre el fundamento de qué? Y profeta siendo la principal piedra del ángulo. ¿Quién? Jesucristo. ¿Por qué habla de apóstoles y profetas? Porque en el Antiguo Testamento la autoridad de Dios fue delegada a profetas y en el Nuevo Testamento fue delegada a los apóstoles. Pero el Antiguo Testamento quedó metido bajo el Nuevo Testamento. Los profetas quedaron metidos bajo los apóstoles. Los profetas bajo los apóstoles, como el Antiguo Testamento y el judaísmo quedó metido sobre el cristianismo. Por eso nosotros no hacemos prácticas judías. Cuando yo entendí esa verdad, no, yo no soy judío para andar como judío. Me faltó el kipaki pues y traigan la vela, porque no, yo no soy judío. Nosotros somos ¿qué? Iglesia. ¿Cuántos somos la iglesia de Cristo? Por eso usted aquí no ve ni una figurita. No, porque Cristo es ¿qué? Es la realidad. Ya Cristo es la verdad. Nosotros no somos la iglesia ni de la profecía, ni la iglesia del símbolo, ni la de la señal, ni la de la sombra. Somos la iglesia de las realidades, de las verdades espirituales en Cristo. Somos esa iglesia. Misterio. Entonces Dios en el Antiguo Testamento cogió a los profetas y les dijo, estos son mis secretos y mis misterios. Y en el Nuevo Testamento y hasta la era o el día de hoy, los últimos tiempos, a los apóstoles, este es mi secreto, estos son mis misterios. Esto no les he dado a todo mundo. Los misterios de Dios. Primera de Corintios 4. Esto no les he dado a todos, ni tampoco he ganado, ni a lotería, ni jugando dados, ni peleado, ni batallado. Esto es pura gracia. Porque ahora lo vamos a mirar. Bueno, no alcanzamos a mirarlo ahora, pero yo le quiero mostrar después de esta breve introducción, importante en la página 2. Este material que hoy usted tiene en su mano, esto no lo vamos a ver en un día, ni en un mes. Vamos a estar trabajando suave varios meses. Eso es bien importante. Hasta donde Dios nos guíe. Tráigalo los miércoles. El otro miércoles se me quedó. Haga de cuenta que es el control del televisor o el del play o el mouse. Ahí va a estar para que vamos en la ruta, ¿no? Primera de Corintios 4 dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo. ¿Qué dice el título ahí? El ministerio de los apóstoles, servidores de Cristo. ¿Y administradores de qué? ¿De qué? De los misterios. Haga ahí un alto. Usted sabe que Dios guardar un secreto desde la eternidad, un secreto, un misterio.
algo oculto, Dios lo guarda. Y pasan cientos de generaciones y más de 6.000 años y Dios diga, llegó el tiempo de destapar mi misterio y de decir mi secreto. Llegó el tiempo. Llegó el tiempo. Y todas estas generaciones a Israel no le fue dado esto. Israel todavía está esperando el Mesías. Y el pueblo judío está esperando a Cristo. Pero no en pesebre ni en burro. Ellos creen que va a venir como un rey, con toda la elegancia. Van a ser en la mejor clínica de Jerusalén, en la mejor familia, el mejor linaje. Cuando Dios le metió por el portón, se le metió en un carpintero. Por eso Primera de Corintios capítulo 1 versos 18 al 24 dice que para los judíos es una locura. A un judío ortodoxo antiguo usted decirle, Cristo ya vino, era el del pesebre, Jesús de Nazaret y venía a Cristo. Ellos no creen, ellos no lo aceptan. Porque para el orgullo de ellos, de su linaje, no les permitía. ¿Cómo que el Mesías va a nacer en esas condiciones y va a vivir así y va a ser nuestro Salvador? Para ellos es un tropiezo hasta el día de hoy. Entonces, Primera de Corintios 4 habla de esos misterios, pero dice el 2. Mire lo que dice el 2. Ahora bien, se requieren los administradores que cada uno sea hallado fiel. Fiel. Administradores fieles. Pero vamos al versículo 6 para poner un piso bíblico, un fundamento, y usted tenga claro este verso. Primera de Corintios 4:6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo mía y en Apolos por amor de vosotros, porque era el pastor de la iglesia de Corinto, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de unos envanezcáis unos contra otros. No pensar más de lo que está escrito. Porque hoy en día todo el mundo habla de revelación, de misterios, pero no pensar más de lo que está escrito. Los misterios de Dios y los secretos de Dios están escritos. Primera de Pedro capítulo 1, verso 10 al 12. Primera de Pedro capítulo 1, verso 10 al 12. Habrán otros textos que yo le voy diciendo y no están allí, con toda libertad anótelos. Si necesita otro material no, pues que material si uno no lo enseña, porque uno lo puede leer y... Primera de Pedro capítulo 1 verso 10 al verso 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a nosotros. El misterio es Cristo, el misterio es su gracia, el misterio es su reino. Ahora lo miramos, es el evangelio. Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. O sea que hay personas y hay un tiempo que Dios determinó. Verso 11. El cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para quién. Los profetas del Antiguo Testamento, todo lo que les reveló a ellos de Cristo, Dios que les dijo, escriban, pero esto no es para ustedes, sino para nosotros. ¿Dice para nosotros o no? ¿Usted cree que es para usted o no? ¿Usted no se siente privilegiado? Que Dios diga, oye, te voy a contar un secreto. ¿Cuál? El que tengo reservado desde antes de la fundación del mundo y han pasado cientos de generaciones y no lo sabe. Y que Dios te escoja a ti y a mí, porque aquí no depende del que quiere ni el que corra, sino el que Dios tiene misericordia, Romanos 9:16, y nos escoja a nosotros, uno artesano, otro zapatero, otro pintor, otro... Siga leyendo el verso 12. Para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciados por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles.
¿Qué quieren ver los ángeles? Pues el misterio de Cristo en tu vida y en la mía. Y en la mía. Vamos a la página número 2. En la parte final hay 7 misterios, pero solo vamos a estudiar uno. Estos son los 7 misterios que hay en la Biblia, en las escrituras de Dios, o que Dios tiene para revelarnos. Lo puse en ese orden por los libros de la Biblia, que lo tenemos en este orden. Pero no necesariamente diga uno, es así, no. Dice, el misterio es el evangelio. Ahí hay un texto que lo sustenta. Es el misterio de su voluntad. Ahí hay otro misterio, el de su voluntad. Tercero, es el misterio de Cristo. Hay otro misterio, el de Cristo. Cuarto, otro misterio que es el de la iglesia. La iglesia es un misterio, pero tiene que dejar de ser misterio cuando yo conozco esa verdad. Quinto, es el misterio de Dios. Sexto, es el misterio de la fe, porque la fe también es un misterio. Y séptimo, es el misterio de la piedad. Vamos a estar trabajando en la piedad. Vuelva a la página número 1. Misterio de la piedad, el de la voluntad, el de la fe, el del evangelio. Bueno, el año pasado vimos un poquito el misterio del evangelio. El año pasado vimos el misterio de la fe. Hoy vamos a estar estudiando a partir de hoy los días miércoles el misterio de la piedad. Es la sana doctrina. El misterio de la piedad es la sana doctrina. Es la doctrina de Dios. Es la doctrina de Cristo. Es la verdadera doctrina. La palabra doctrina es enseñanza. La piedad es la sana doctrina. Se lo voy a decir con mis palabras y después lo sustento con la Biblia. El que quiere agradar a Dios es por fe, dice Hebreos 11:6. El que quiere servir a Dios, el que quiere conocer a Dios y hablar de Dios, tiene que conocer la piedad. Tiene que saber qué es la piedad. El que no conozca el misterio de la piedad, el que no conozca la sana doctrina o la doctrina de la piedad, no sabe nada de Dios. Nada de Dios. Nada de Dios. Nada es nada. Dios te ama, todo el mundo lo sabe. ¿O no? Dios está contigo. Hasta el loro que yo tenía sabía que Dios lo había creado. Eso lo sabe todo el mundo, ¿o no? Clama más. Todo el mundo sabe que hay que clamar más. Haga más. Todo el mundo sabe eso. Pero el misterio de la piedad, el que no conozca el misterio de la piedad no sabe nada. Así de duro. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3 y versículo 4. Primera de Timoteo capítulo 6, verso 3 y verso 4. Si alguno enseña, si llegó conmigo para que confirme que es la misma Biblia. Primera de Timoteo 6, 4. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a qué, la sana doctrina, la doctrina que es conforme a qué. ¿Sabe qué dice mi Biblia? El que no te traiga a Cristo y la doctrina de la piedad, no le digáis ni bienvenido, ni bienvenido. O sea que esto es fino. ¿Sabe qué dice mi Biblia? El que coja la piedad, que aquí vamos a mirar su significado, que no es otra cosa y no Cristo revelado o manifestado. Usted hoy nos vamos a grabar una palabra clave en los misterios de Dios, y es la palabra manifestación.
por no conocer las manifestaciones de Dios, las doctrinas que a veces nosotros manejamos y creemos están distorsionadas, están torcidas. Manifestaciones. Por ejemplo, se lo voy a decir a carta abierta y usted tiene que conocer esta verdad. Como nosotros los cristianos enseñamos la doctrina de la Trinidad, hacemos entender a la gente que tenemos un Dios de 3 cabezas. Por eso nos dicen, ustedes tienen un Dios de 3 cabezas. Claro, porque como no conocemos la doctrina de la piedad, la doctrina de la Trinidad, las manifestaciones de Dios, tenemos un Dios de 3 cabezas. Y no solo allí, no que el desvío va más allá. Hasta a veces creemos que Dios está sentado en su trono y que a la derecha está Cristo y que a la izquierda está ¿quién? Pues el Espíritu Santo. Porque dice que Esteban vio a Jesucristo a la diestra de Dios, a la derecha. Entonces uno dice 2 tronos. Pero si Apocalipsis 3:20 dice un solo trono y que Cristo está sentado en su trono. Y si Colosenses 3:1 al 3 dice que busquemos las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra. La palabra diestra no quiere decir a la derecha, porque a Dios no lo podemos humanizar. Las verdades son divinas, son espirituales. Hay que ir al contexto bíblico, al idioma, al lenguaje original, a la mente del escritor, a la revelación de las escrituras. Cuando la Biblia habla de diestra, está hablando de autoridad, de poder, de majestad, de dominio. Cristo está sentado en el mismo trono porque es el mismo Dios que se manifestó como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo. Se manifestó con esa palabrita clave. Ahora lo miramos en las escrituras. No manejamos bien esa doctrina. Entonces a uno le preguntan, ¿ustedes son de la sana doctrina? Y yo le digo a la gente, ¿qué es la sana doctrina? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces yo le digo, no. Porque si Padre, Hijo, Espíritu Santo es sana doctrina, aquí a la vuelta hay una iglesia de sana doctrina. Aquí frente al Inter. Las misas son todos los días a las 7. Vaya, porque es sana doctrina, porque hablan del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Y por allá arriba hay otra que es la adventista. También hablan del Padre, del Hijo y del Espíritu. Y los mormones también hablan del Padre, del Hijo. La sana doctrina, dice la Escritura, es la piedad. La piedad. Pero vamos a avanzar, vamos a tener tiempo, espacio, estoy viendo verdades con sustento bíblico, claro. Si me salgo de las escrituras me puede llamar la atención. Si usted ve que en las escrituras, afírmese que Cristo le ama. Verso 4. Está envanecido. ¿Quién está envanecido? El que enseña otra cosa. Ahí. ¿Qué más dice? Que yo hasta ahora empiezo a ver borroso. Mírelo por su Biblia. Yo hasta ahora ya veo como borroso. ¿Nada qué? ¿Quién no sabe nada? ¿Quién? El que enseña otra cosa. El que enseña otra cosa, que no es la doctrina de la piedad, que es Cristo, es Dios, que es la manifestación de Dios en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Es la obra completa de Cristo desde Génesis a Apocalipsis, el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Cómo vino Dios en carne? Lo vamos a estudiar. Justificado en el Espíritu. ¿Qué es justificado en el Espíritu? Porque uno cree que justificado, ¡ay, él pecó! Hay que ir al original. Justificado quiere decir vindicado, sustentado, respaldado. ¿Quién engendró a Cristo en el vientre de María? El Espíritu. ¿Quién lo sostuvo? ¿Quién lo ungió? ¿Quién lo respaldó? ¿Quién lo resucitó entre los muertos? El Espíritu. Visto por los ángeles. ¿Quién fue el que le vino a decir a María, mujer bienaventurada? ¿No le dijo Gabriel? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el vientre de tu vientre. Usted ya lo sabe.
Los ángeles, visto por los ángeles. Cuando él estaba en Getsemaní muriéndose en agonía y llorando gotas de sangre, ¿quién estaban ahí viéndolo? Los ángeles. Cuando el Espíritu le dijo: Jesús, ya estás listo para el ministerio, examen. Mateo 4, para el desierto. ¿Quién se llevó a Jesús al desierto? ¿El diablo o el Espíritu? El Espíritu, para que el diablo le hiciera la prueba. Y venían ángeles y le servían. ¡Ay! Ese ángel le llevó un pan aliñado caliente. No le comió el pan del diablo, pero los ángeles le servían. Cuando él resucitó, ¿quiénes recibieron a las mujeres? ¿A quién están buscando? A Jesús, el cuerpo de... ¿A quién? No, si él ya qué. Predicado a los gentiles, porque los judíos lo rechazaron. Dios dijo: me voy para provocarle celos, me voy para el otro pueblo. Para el pueblo los cojos, los mancos, los ciegos, los mochos, los muecos, los calvos. Si hay un hermano calvo, de malas. Me voy para de ellos. Y los judíos los dejó así. Y ustedes judíos eran primero en el Antiguo Testamento, ahora son postreros, para el rincón. Porque me voy a hacer de un pueblo, Romanos 9 y 10. Y lo voy a levantar para provocarlos a celos. No quisieron mis misterios y levantó otro pueblo. Creído en el mundo. Y usted puede mirar todo. Y recibido arriba. Ahí está la obra perfecta de Dios en Cristo. Desde la eternidad hasta la eternidad. En el misterio de la piedad. Vamos a 1 Timoteo. Entonces ya se lo dije ahí, que el que no conozca estas verdades no sabe ni papa de esto. Que se desmovilice. Que entregue su Biblia y sus estructuras y sus programas de hombre. Desmovilícese. Cristo es la salida. Yo escucho un chiste que me gustó y hasta me confrontó. Desmovilízate de tu BlackBerry. Tu familia te espera. Tu familia te espera. Uy. ¿Cómo saben? Primera de Timoteo capítulo 3 verso 15 y verso 16. Solamente le voy a dar una pincelada a estos textos. Y nos vemos el otro miércoles en el segundo entrenamiento. Traiga el material. Vamos a estar trabajando el misterio de la piedad. Este tema es fascinante, es extraordinario. Era unas bajo la manga que teníamos por ahí. Y vamos a empezar el año a estudiar este tema. Los miércoles es estudio bíblico. Primera de Timoteo capítulo 3 verso 15 y verso 16. Para que si tardo sepas cómo es conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios que viviente, columna y baluarte. Ay. Timoteo, muchacho pastor de la iglesia de Éfeso, el chicharrón más bravo, se lo mandaron a ese muchacho, pero guerrero, formado en el ministerio de Pablo. Cristo había metido en Timoteo. Timoteo, te escribo por si tardo, para que sepas cómo es conducirte en la casa de Dios. Cuando Pablo le dice a Timoteo que él debe saber cómo conducirse a la casa de Dios, no le está hablando de las cuatro paredes. Esto no es la casa de Dios, ni ningún templo material es la casa de Dios. Son bodegas reformadas, locales estucados, con veneciano, muy bonitos. Ningún lugar hecho en la tierra de manos de hombres es la casa de Dios. Ninguno. Puede tener paredes de oro y pisos de mármol. Dios no habita allí. Dios no habita allí. Por ejemplo, este salón viejo, aquí no habita Dios. Usted y yo ahora cogemos nuestras Biblias, nuestros maletines y nos vamos. Ya paredes no quedan ungidas. Los que están ungidos somos ¿quiénes? Pues nosotros. El domingo volvemos a la casa de Dios. ¿Cuál casa de Dios? Allá, la iglesia, la casa. ¿Quién dijo esa mentira? Hechos capítulo 17.
Pablo le está diciendo a Timoteo, no de un local, ni de un templo, sino su propia vida, el ministerio, el llamamiento que Dios le había hecho. Esa es la casa de Dios. Hechos capítulo 17, verso 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. Yo ya veo borroso, hombre, ayúdeme, que es que... ¿Qué pasó con el Dios que hizo el cielo y la tierra? ¿No habita en templo qué? ¿Hecho por manos? Esto ofende, claro, esto es para crujir los dientes. Ay, ¿cómo así? Vamos a mirarlo en Hechos 7:48. Esto lo pone a uno a crujir los dientes, claro, uno se enoja. Entonces, si esto no es la casa de Dios, ¿qué es esto? Lugares viejos. Ahí no habita el Señor. Hechos 7:48. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice que, ay, Timoteo, sepas cómo es conducirte. Timoteo, tú eres la casa de Dios. La casa de Dios. Siga ahí leyendo Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7. Verso 57. Pero estoy buscando otro texto, pero no lo veo. Dice, entonces ellos dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron a una. ¿Contra qué? Contra él. Ya lo encontré, el 54. Oyendo estas cosas, ¿cuáles? Pues las que le está diciendo Esteban. Esteban le dice a los religiosos, ¡hey! Mire lo que le dice a los religiosos. Ustedes están construyendo un templo. Dios no habita allí. Dios no habita ahí. Dios no necesita eso. Miren 54. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían ¿qué? Los dientes. Ay, ¿usted sabe qué es crujir los dientes? ¿Quiere que le haga cómo? No, a mí no me pagan por eso. Crujían los dientes, ofendidos. Hebreos capítulo 3 verso 6. Hebreos, usted vino a estudiar la palabra de Dios, yo también, es un estudio bíblico, vamos a las escrituras. Y qué bueno aclarar estos conceptos. Si usted ya lo tiene claro, se lo refresco para que se afirme y lo comparta con otros en amor, con humildad. Hebreos capítulo 3 verso 6. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual somos. ¿Quién es la casa de Dios? Esto es la casa de Dios, esto es muy feo. Y la que tiene veneciano también. También puede tener oro. ¿Quién es la casa de Dios? Nosotros. Primera de Corintios 3:16 dice, ¿o ignoráis que vosotros sois templo del Espíritu Santo? Que el Espíritu de Dios mora en. ¿Por qué le digo esto? Volvamos a 1 Timoteo capítulo 3 verso 15, porque aquí ya paso a aclararle una verdad muy comprometedora, no en cuanto a doctrina, sino en cuanto a privilegio, a honra, a responsabilidad que usted y yo tenemos. 1 Timoteo 3:15, para que si tardo sepas cómo es conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, su propia vida, su ministerio. Timoteo era la casa del Dios viviente. Timoteo, ¿cómo vas a conducirte tu vida, tu conducta como ministro de Cristo? Que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Dios coge un muchachito llamado Timoteo, le dice, tú eres mi casa,
y tú eres un baluarte, zapatas en lo de construcción, ¿no? Y columna, y sobre este jovencito yo pongo toda mi verdad. La verdad de Cristo y del misterio de la piedad ha sido puesta sobre su iglesia, la cual somos nosotros. Dios ha descargado sobre ti y sobre mí toda su verdad, porque tú y yo somos columna y baluarte de la verdad. Por eso le decía que una responsabilidad grande sobre nosotros Dios ha puesto su verdad. Por eso parte de nuestro eslogan es comprometidos con la verdad. Yo no estoy aquí comprometido ni con un letrero llamado Misión Cristo el Camino, ni con una asociación a la que pertenezco, con otros apóstoles y pastores, ni con Luis Sánchez. Yo estoy comprometido es con la verdad. Y el que no ame la verdad hasta la muerte no es digno de ella. Y la verdad sacude, estremece, ofende, golpea, sí, pero es la única que liberta, la única que transforma, la única que cambia. Yo estoy comprometido con la verdad si se me venga el mundo encima. Vamos a mirarlo, 2 Corintios 13:8. Se me puede venir el mundo encima, me muero predicando la verdad. Porque si con las mentiras... Hay una frase que dice: Señor, ayúdame a decir la verdad delante de los grandes, de los fuertes. Ayúdame a decir la verdad y a no decir mentiras delante de los débiles e ignorantes para ganarme el aplauso de ellos. No, la verdad. 2 Corintios 13:8. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad es invencible, indestructible, la verdad. Por eso uno tiene que afirmarse en la verdad, que es, ¿quién es la verdad? Cristo y su palabra. Cristo y su palabra. Juan 14:6. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy. ¿Quién es la verdad? Cristo. Juan 17:17. Santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Qué es la verdad? Cristo y su palabra. Entonces yo voy a ir cerrando. Tú y yo tenemos que vivir determinados, decididos. Aquí nos toca o Cristo o la religión, o las estructuras, o los hombres. Pablo decía en Gálatas 1:10: si yo predico para agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Aquí toca que decidirnos: Cristo o los hombres. Ahí cae hasta la abuela. Porque cuando uno abraza a Cristo, hasta la abuela: ay, mi hijo se torció. ¿Por qué? Porque ya tiene a Cristo. Como le meten bueno, ya usted sabe. Cristo o los hombres. Y acá toca que definirse: o la palabra de Dios, o las tradiciones, los programas, las estructuras de los hombres. Marcos 7:6-13 dice que Israel prefirió la doctrina de los hombres. Romanos 3:4, el hombre es mentiroso. Romanos 1:25, amaron más la mentira que la palabra que es verdad. Tú tienes que decidirte: o la palabra de Dios o la doctrina de los hombres. Yo abrazo la palabra de Dios. Entraron a un grupo cristiano en esos países comunistas donde no se puede predicar a Cristo abiertamente. Los vieron leyendo la Biblia. El comandante de la guardia tiró la Biblia al piso, la escupió y se paró sobre ella y dijo: el que crea en este libro hoy se muere. Hoy se muere el que crea en este libro. Es real. Tengo el libro, tengo la historia. Hoy se muere el que crea en este libro. ¿Sabe qué dijo el pastor? No, está más embolatado. No, ya no. No fue capaz de decir: yo creo en ese libro y a ver, nada. Entonces, ¿qué hizo el otro líder? No, pues yo comí mi pastor. Yo lo sigo. Oye, todos se fueron. No creemos más en el libro. Una niña que hoy mirándolo, y güey cogió la Biblia y la besó y la abrazó y dijo: yo sí creo en este libro. ¡Pah! Una niña.
Yo sí creo en este libro. Digo, ¿dónde está el pastor? ¿Dónde están los líderes? ¿Dónde están los que cantaban bien bonito? La verdad. Porque ¿qué leímos ahora? El que no predique la doctrina de Cristo y conforme a la piedad no sabe. Yo no me quiero hallar en esa posición. No es que sabes, no, echar leche por los ojos, juego por la boca. Hijo, ¿qué? 3 escaleras a conseguir la prosperidad, ¿de qué? Usted sabe por qué yo no predico prosperidad. Porque eso es para mediocres, para enfermos. Nosotros ya somos prósperos. Nosotros ya estamos bendecidos. Ya estamos ricos. Y tengo deudas. Y soy próspero y rico. Porque cuando llega hay que cubrirla o hay que pedir auxilio. ¿Y qué pasa? No es que el que no tiene deuda no es rico. ¡Ja! ¿Ustedes saben quiénes son los más endeudados del país? Como le enseñaron eso a uno, no, Cristo que predicó el reino, el reino, el reino, el reino, el reino. Hoy decíamos una verdad por ahí. Si Cristo no es tu meta en este año, lo demás no sirve para nada. Vamos a terminar 1 Corintios 3:16. Solamente lo leo y nos vemos el otro miércoles a la misma hora para continuar con este tema. 1 Timoteo 3:16. Yo le dije ¿cuál? Era para ver si está en la jugada. Es 1 Timoteo 3:16. No, me confundí. Yo no tengo problema en decir me confundí o estaba pensando otra cosa. 1 Timoteo capítulo 3 verso 16 y cerramos. Indiscutiblemente, bueno, tiene discusión, grande, es algo grande, es un tesoro, es el misterio de qué. Aquí va, Dios fue manifestado. Esto es un misterio. Cuando nosotros empezamos a destapar este misterio, aquí en Cali hicimos un seminario que llamó Destapando a Cristo. Y el comentario, 3 Jesuses, 3 Cristos, 2 Jesús. No, es un misterio poderoso. Dios fue manifestado ¿en qué? En carne. Justificado en el Espíritu. Visto de los, predicado a los, creído en él y recibido arriba. Capítulo 4 verso 1. Pero va unido a la idea, al pensamiento del Espíritu Santo sobre el apóstol Pablo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán. ¿De qué? De la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de. ¿Dónde está puesta la piedad? Aquí habla de 2 tiempos y yo se lo he dicho y con eso cierro. Nos tocó a ti y a mí el tiempo más glorioso de todas las edades, las eras y los siglos. A ti y a mí el más glorioso. Que uno coge ese libro y se le quita ese velo y uno dice, uff, esto tan poderoso. Da gusto. Da gusto. Ir a orar a decir gracias, 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 papá. Esto es muy poderoso, esto nos dado a todo mundo. Esto es para gente de clase fina. El tiempo más glorioso nos tocó. Pero en contraste, también nos tocó el tiempo más peligroso. Mire, apostasía, engaño. Entonces tú y yo decidimos o que nos abrace la apostasía y el engaño, que es lo que a la gente le gusta, o que nos abrace ¿qué? Cristo con su piedad. Póngase de pie para darle gracias a Dios por esta noche. Yo le invito a que vaya mirando usted en su casa esta semana, en el devocional, en su intimidad, su comunión con Dios, este tema para ir adelantando y se vaya edificando en una verdad que es bien importante y bien necesaria para la iglesia. Soberano Dios, te damos gracias en Cristo Jesús. Gracias porque es un privilegio, para nosotros no es una carga ni una obligación, no, disfrutar de estos tiempos donde hay disposición para estudiar tu palabra, Rey, y saber que tu palabra es verdad y es la que nos transforma. Gracias por este privilegio. Dale un momento gracias al Rey. Esa es su voluntad, que tú y yo como hijos, herederos, le demos gracias por su palabra, por sus verdades.
Yo le quiero decir a Dios gracias por habernos escogido, por tu gracia, por tu misericordia y habernos dado tan grande honor, tan alto privilegio de disfrutar de estas verdades. Gracias porque somos tu casa, somos tu templo, somos tu tabernáculo aquí en la tierra, tu iglesia, que no es un local, Señor, que somos nosotros, que nos reunimos en un local, pero también nos podemos reunir en un parque, Señor, en una casa, en cualquier lugar, porque la iglesia somos nosotros, Rey, los escogidos, los redimidos, los comprados por la sangre de Cristo. Gracias, gracias porque este nuevo año hoy podemos, Señor, establecer esa ruta de estudio bíblico bajo el señorío de Cristo, bajo tu gobierno, bajo tu guianza, porque los que somos hijos tuyos somos guiados por tu Espíritu. Gracias por cada uno de nosotros. Yo te invito a que esta noche ahí proclames a Cristo como tu Señor, como tu Rey. Proclama a Cristo como el Señor de tu vida. Dile gracias, Rey, porque tengo ese privilegio, pero también esa gran responsabilidad de ser una columna y de ser un baluarte, una columna donde reposa tus verdades, tus misterios, Señor, que ya dejan de ser misterios cuando son aclarados. Dios, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Es grande. En el griego es megas. Es el megas de Dios. El megas de Dios es grande. Es indiscutible, no tiene discusión, no se puede cuestionar. Es una verdad, el misterio de la piedad. Dios fue manifestado. Las manifestaciones de Dios hay que conocerlas. En el Antiguo Testamento se llamaban teofanías. Dios, fanía, manifestaciones de Dios. En el Nuevo ya dice Hebreos capítulo 1 verso 1 al 3 que Dios, habiendo hablado por medio de los profetas, nuestro Padre, ahora ya nos habla en Cristo. Cristo fue la manifestación más gloriosa. Cristo fue ya la revelación de la realidad. Él dijo: yo soy todo lo que decía el Antiguo. Yo soy todas esas manifestaciones del Antiguo. Yo soy ese ángel que visitó a Abraham. Yo soy ese ángel. Yo soy esa luz que ponían en ese tabernáculo, en ese templo. Yo soy ese pan que se comían allá. Yo soy ese maná. Yo soy esa agua. Yo soy esa roca que les daba agua en el desierto. Yo soy esa agua. Empezó a decirle: yo soy antes que Abraham, hablando de su preexistencia, que él siempre ha existido, que él es el Rey. El misterio de Dios, el misterio de Cristo, el misterio de la iglesia, el misterio de su voluntad, el misterio de la fe, el misterio del evangelio y el misterio de la piedad. Qué glorioso. No llegamos hoy, pero ahí dice las escrituras: ejercítate para la piedad, porque tiene provecho para todo. Para todo. Cuando tú y yo empezamos a conocer la piedad, ¿qué es la piedad? ¿Qué son estas verdades? No es otra cosa sino Cristo revelándose a tu vida y a la mía. Dios en Cristo, por su Espíritu, por su palabra que es verdad. Hoy te damos gracias. Dile gracias, Rey, por este honor. Nos sentimos honrados porque todo está bajo control, bajo tu gobierno. Gracias porque tú sabes de que tenemos necesidad y antes que salga la palabra de nuestra boca ya tenemos de ti la respuesta, Rey. Gracias porque tú nos has dado todo don, toda bendición. Queremos es que como hijos nos dé sabiduría para conocer toda esta herencia y todas estas verdades. Gracias por este nuevo año, lo ponemos bajo tu Señor y tu gobierno, y Cristo es nuestra meta, es la más importante. Recibe toda la gloria en Cristo Jesús. Amén. Dale ese aplauso de gratitud a Dios. Amén.